Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos, bienvenidos una vez más a este fragmento de estudio en el cual vamos a estar estudiando los 31 reyes de Canaán. Es un gusto, mi nombre es Pablo Santiago, nos acompaña el hermano Alfredo y su familia y juntos vamos a pasar un tiempo en el cual queremos que el Señor esté con nosotros y seamos bendecidos a través de la palabra del Señor. Acompáñenme, hermanos, a Josué 12, en el versículo 9, dice, el rey de Jericó, uno, el rey de Jai, que está al lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, otro. Anteriormente habíamos estado estudiando el rey de Jericó, el rey de Jai y el rey de Jerusalén. Esta noche empezaremos con el rey de Hebrón. Hermano Alfredo, muy buenas noches. Según en este estudio de los 31 reyes de Canaán, ¿qué representa el rey de Hebrón? Buenas noches, hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. De nuevo es un gozo y una alegría poder compartir con ustedes, junto con Pablo y la familia, estos fragmentos de los reyes de Canaán. Correspondiendo a la pregunta de Pablo, ¿qué es lo que yo pienso acerca del rey de Hebrón? Para empezar, hermanos, Hebrón significa unión o liga o comunión con Dios. Ambas cosas nos unen a Dios o nos ligan a Dios. Ustedes recordarán, hermanos, haré un pequeño trasfondo de lo que es Hebrón. Cuando Josué envió a los espías para supervisar la tierra de Canaán, recordamos que fueron 12 y la Biblia dice que ellos pasaron por el Neguey y fueron a Hebrón. Y miren qué interesante, hermanos. Lo que ellos mencionan de las cosas que encontraron en Hebrón, en ese lugar que significa unión o liga con Dios, unión con Dios, sí, ya en un contexto más más centrado, ¿no? Sí. Una comunión completa con Dios, como Abraham estuvo en Hebrón en ese tiempo teniendo comunión con Dios. Así es. Entonces, miren, hermanos, en Hebrón vivían 3 hermanitos. Dice el libro de Números 13:22, si puedes leerlo, Pablo. Números 13:22, solo para dar un pequeño trasfondo de lo que es este rey de Hebrón, que fue lo que los espías encontraron ahí. Claro que sí, dice, y subieron del Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Aquí estos 3 hermanos, hermano Alfredo, da la característica que eran hijos de Anac, de los grandes, ¿no? De los gigantes. Eran potestades, eran fuerzas que si alguien debía de tomar Hebrón, no iba a ser nada fácil. Tan fácil para ellos. Y mira que dentro de toda esa gente que salió de Egipto, uno de los hombres que podemos ver su carácter, su pasión, su deseo por seguir adelante con Dios, lo podemos ver, por ejemplo, en Caleb. ¿Por qué Caleb, Pablo? No sé si recordarás que Caleb le tocó ya una parte de la tierra. Claro, fue heredado, ¿no? Sí. O sea, le otorgaron su parte. Su parte, pero pensando Caleb en no solamente conformarse ya con lo que ya había alcanzado, con lo que ya había recibido, ya había heredado, Caleb quería algo más, por lo tanto quería acercarse más al Señor, ¿no? Así es, ese es básicamente el mensaje de hoy, ¿sí? Que Caleb no estaba conforme ya con lo que él tenía, él quería obtener algo más de Dios. Y no estamos hablando, hermano Alfredo, de no estar agradecidos con lo que ya el Señor nos está hablando. No, de ninguna manera. Ese deseo de Señor, el Señor es infinito. Entonces, si el Señor es infinito,
podemos alcanzar muchísimas cosas en Él. Y esa es esa cuestión de no conformarse con lo que, gracias Señor por lo que ya tengo, pero yo sé que tú tienes más de tu presencia, más de tus bondades, más de tus palabras. ¿O no a eso se refiere esto? Recuerdo un coro que nosotros cantamos, un coro muy hermoso que es más que un coro, pienso que es una oración, un clamor, pienso yo que había en el corazón de Caleb, y es ese coro que dice: más de ti. Así es. Más de ti, Señor, oye mi oración, por más de ti. Un corazón que anhela más del más Señor, de Dios, más comunión con el Señor. Entonces, hermano Alfredo, recapitulando lo que usted nos está diciendo, el rey de Hebrón nos está hablando de la conformidad, ¿sí?, de no quedarnos con lo que ya hemos heredado, con lo que ya el Señor nos ha dado, pero anhelar una comunión más extensa con el Señor, más íntima, más plena con más el Señor. plena. Sí, el rey de Hebrón efectivamente significa conformidad. Fíjate que a lo largo de los años yo he podido ver personas que este rey está en el corazón de ellos, porque está a la persona que a veces dice: así como estoy bien, sí, así como estoy, o sea, está conforme con cómo está. Yo creo que un Caleb verdadero de estos tiempos, de estos días, no debiera de decir, ni siquiera pensarlo: así como estoy bien. Creo que un verdadero Caleb en estos días debiera de decir más de Dios, mucho más. No solamente conformarse con lo poquito, o decir esa actitud: así como estoy bien. No necesito más, no necesito cambiar. Pero realmente, Pablo, nosotros necesitamos. Nos urge, porque, hermano Alfredo, Caleb y Josué fueron de los dos únicos que entraron a poseer la tierra de la antigua generación. Y si no somos como Caleb y Josué en estos tiempos, no vamos a heredar la tierra. Como usted comentaba, en muchos casos nos conformamos con lo que ya tenemos. Nos conformamos y decimos: estoy bien, con ir 2 veces al servicio, con leer mi Biblia, con orar, ayuno de vez en cuando, hago mi alabanza, es todo. Y pensamos, hermano Alfredo, que al hacer todas esas actividades eclesiásticas o todos esos ejercicios espirituales, ya está uno bien y no necesita más del Señor. Yo creo que ese es un engaño del enemigo, ¿no? Sí, yo creo también tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, podemos ver los creyentes de la Odisea, ¿no? Así es, Apocalipsis 3:17, hermano Alfredo, mira lo que dice, ¿no? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Sí, y esto es como si los hermanos de la Odisea o la iglesia de la Odisea estuviera pensando que ya habían llegado a la cumbre de la espiritualidad. Era como que ellos estaban pensando que allí está bien, que ya no hay más por qué esforzarse, por qué luchar, ya habían llegado a una meta. Y lo cual no podemos vivir nosotros con esa mentalidad. No, porque precisamente la Escritura dice: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero entonces esa es nuestra apreciación. Pero después de ese pasaje, el Señor abre nuestros ojos y nos dice: es que no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso significa entonces que en algún momento de nuestra caminata cristiana, aunque pensemos tan elevadamente de nosotros mismos como la iglesia de la Odisea, Dios debe de confrontarnos, Dios debe de revelarnos realmente nuestra condición espiritual, para que nosotros podamos ver, ¿verdad? Porque Dios tuvo que confrontar a la iglesia de la Odisea.
mostrándoles realmente la realidad de ellos y no lo que pensaban ellos que ya habían logrado. Entonces necesitamos quitarnos esa venda de los ojos. Era el consejo de Dios para esa iglesia, ¿no? Que ellos compraran colirio para echarse en sus ojos, y necesitamos tener una visión Fíjese lo que dice Primera de Corintios 8:2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Wow, interesante, ¿no? ¿Qué actitud? Entonces, pero pienso yo que eso es una ceguera, es un engaño. Y creo que lo peor que puede sucedernos como iglesia en ese tiempo es estar engañados, es estar ciegos. Usted bien lo comentó, es estar engañados. Gálatas 6:3 dice, hermano Alfredo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Es posible que nosotros pensemos que tenemos algo, que poseemos algo, o incluso que tenemos algo y que realmente nosotros no tengamos nada. Sí, yo creo que esta actitud es exactamente lo contrario de tener anhelo de Dios. De tener ¿sí? anhelo de Dios. Usted, hermana Miriam, ¿qué nos puede dar a entender acerca de lo que estamos hablando? Verdaderamente buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Lo que estamos viendo, esa actitud hace que nos nuble nuestra vista, nuestro entendimiento para avanzar. Cristo quiere que avancemos, no que retrocedamos para atrás, sino que vayamos adelante mirándolo a Él. Sí, porque Hebreos dice que no somos de los que retroceden para atrás, sino de los que vamos adelante para vida. Esa actitud, hermano Alfredo, es exactamente lo contrario de tener un anhelo por más de Dios. Sí, y podemos ver, Pablo, por ejemplo, los salmistas, ¿no? Cuando uno recibe la gracia para leer los salmos, ver cómo esos salmistas tenían de veras un anhelo. No eran personas conformistas. Ellos no decían, así como estoy bien, no necesito cambiar. Esos hombres son un ejemplo real hasta nuestros días del hambre y del anhelo que tenían. De hecho, cantamos un coro muy precioso, como el siervo brama, que está en el Salmo 42, 1 y 2. Fíjese, hermano, lo que dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es un anhelo de buscar más a Dios, es un anhelo de decir, gracias Señor por lo que tengo, pero tú tienes más que mostrarme, más de ti. Y este es el anhelo, ¿no? Como el siervo brama, clama por las aguas. Pablo, yo creo que las personas y todos los creyentes que están conformes como están, creo que han dejado de crecer. Pero fíjate, uno dice las personas o los cristianos o los creyentes, creo que esta actitud hoy por hoy prevalece en el mundo cristiano, en el mundo de Dios. Muchas personas se han conformado a como son ellos. Muchas veces tú pasas por familias que te han dicho que son cristianos, y está la música mundana a todo lo que da. Y alguien te dice, no, esa familia es cristiana. Por ejemplo, jóvenes de iglesias que manejan un mototaxi, a veces te los encuentras y la música mundana va a todo volumen. O sea, como que esas personas no ven su necesidad. No ven su necesidad de seguir adelante, como que ellos se han estancado
están conforme como están y por un lado han dejado de crecer, pero por el otro lado ya no quieren crecer. Es de ahí el punto, hermano Alfredo, creo yo, que cuando uno deja que este rey gobierne, llega un momento en que ya no es que no podamos crecer, sino que ya no queramos crecer. Fíjense lo que dice Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjate, Pablo, qué pasaje más precioso brotando de los labios y del corazón de Jesús. Es una doble bienaventuranza para el que tiene hambre. Pero supongamos, Pablo, que tú perdieras el hambre de Dios. Si tú pierdes el hambre de Dios, eventualmente tú vas a morir. Es como si en lo natural dejáramos de comer, dejáramos de tener hambre. Vamos a morir. Y Jesús ahí está diciendo, doblemente feliz el que tiene hambre. Ahora, Pablo, tener hambre de Dios también es un milagro que viene de Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque la Sulamita en el libro de Cantares perdió el hambre, pero ella decía, atráeme y en pos de ti correré. Ese es el anhelo que debemos de tener. Cada cristiano, cada hermano, cuando sentimos que este rey nos está gobernando, decir, atráeme, Señor, y en pos de ti correremos. Otro pasaje dice, con cuerdas de amor, ¿no? El Señor nos ha traído. Con cuerdas humanas y con cuerdas de amor te ha traído. Sí, mira, Pablo, yo creo que la iglesia en sí y todos los hermanos en este tiempo debemos, aún si pensáramos que nosotros lo tenemos todo, aún si pensáramos como la Odisea, ya vimos que es un error, pero yo creo que en medio, aunque pensáramos que ya hemos alcanzado algo, debiéramos de pensar como Pablo. ¿Cómo pensaba Pablo, el de la Biblia, Pablito? Bueno, pues Pablo comentando en su cartas, ¿no? Él decía, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo a la meta. No era alguien jactancioso que decía, no, pues es que yo lo tengo todo, sino él decía, yo prosigo a la meta. En una carrera, ¿no? Pablo mismo dice que estamos en una carrera y que tenemos que esforzarnos y no corremos para alcanzar un premio terrenal, sino uno celestial. Hebreos 12 nos dice que despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para ir terminando, hermano Alfredo, con este rey, ¿qué cree que sea, digamos, esa herramienta, esa arma que nos puede ayudar a vencer a este rey? Antes de eso, quiero leerle Proverbios 29, en el versículo 18. Sin profecía, y en otra versión dice sin visión. Ya en general estamos hablando sin una visión profética, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Qué interesante, Pablo, lo que el apóstol Pablo dijo. Él dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado, prosigo a la meta. Es la actitud de un hombre que no está conforme con lo que ya haya alcanzado. Cuando yo pienso en Pablo, pienso que él ha corrido ya mucho, ya está por llegar a la meta, pero aún así dice, no pretendo ya verlo, sino que yo prosigo. Entonces yo creo que lo que nos hace falta para poder vencer a este rey en nuestras vidas es para llegar a la meta, es tener una visión continua y progresiva, ¿sí? No vivir descuidadamente, no ¿sí? Vivir del pasado, no vivir tampoco del pasado, ¿verdad? Porque dice, cuando los individuos o las iglesias dejan de crecer, es porque ya no responden a verdades frescas. Miren nada más ¿sí? Así es, ya no responden a verdades frescas.
Por eso Proverbios nos insta a ir viendo una visión, es decir, ir viendo lo que está por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo creo que si podemos ver al Señor y ver lo que Él tiene para nosotros, sabiendo que estamos en una carrera, vamos a poder vencer a este enemigo. Dice, cuán horrendo, pienso yo, es que si una persona tiene 15 o 20 años en la iglesia y siga igualito y no haya avanzado en el camino. Hermanos, avancemos y conquistemos a este rey de la conformidad. Amén, que así sea, hermano. Continuamos, hermano Alfredo, con el siguiente rey. En Josué 12:10 dice que después de Hebrón vamos a hablar acerca de Jarmut, el rey de Jarmut. Y Josué en el capítulo 10, en el versículo 3, nos habla: por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut. Es decir, que Piream es el rey de Jarmut. ¿Usted sabe qué significado bíblico tiene el rey de Jarmut y el rey Piream? Mira, Pablo, rápidamente te cuento que en una ocasión Jesús iba entrando a la ciudad, me parece que de Jerusalén, montado en un asno. Y la gente, cuando vio al Señor montado sobre ese asno, empezó a tender mantos, a ramas en el camino. Y entonces algunos comentaristas dicen que el burro iba como luciéndose, como vanagloriándose, como haciendo alarde, como algo de jactancia, pensando que él era la razón del por qué estaban tendiendo los mantos. Dándose como propia gloria. Dándose su propia gloria. Fíjese que hablando de la ciudad de Jarmut, Jarmut significa altura. Altura. El rey de altura. Rey es algo de altura. Que tenemos que vencer, la altura. Es. ¿Y Piream? Piream significa asno, montés, o silvestre, o salvaje. Wow. Entonces, el rey que vamos a hablar ahorita es un rey de altura. Pero también es un asna silvestre y salvaje. Era una bestia. ¿De qué nos habla, hermano Alfredo? Mira, este quinto rey. Este quinto rey nos habla de la propia gloria. Sí, es la idea de vanagloriarse, hacer alarde, jactancia, y eso, fíjese que es algo no nuevo, ¿sí? Eso es algo viejísimo en el corazón humano, la propia gloria. Ya seas un rey, ya seas un plebeyo, ya seas un pobre, un rico, la propia gloria pertenece al yo, está ahí entronizado en el yo, y de repente ahí lo vemos. Un ejemplo, hermano, bíblico donde podamos ver esto. Bueno, podemos verlo en Jueces 7:2. Déjame le leo, hermano. Dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Ves? Ahí aparece ese rey Jarmut. Este rey da la idea de que, en este caso, Dios ya había visto el final de esa batalla. Contextualizando, Gedeón iba a pelear con un ejército enorme. Así es. El pueblo de Israel se reúne, eran bastantes, pero Dios le dice una táctica a Gedeón, ¿no es así, hermano Alfredo? Sí, le dice que no era necesario que fuera todo el ejército contra los madianitas, porque Dios había visto el final de la guerra, el final de la conquista, y Dios pudo ver que no le iban a dar la gloria a él, que al final ellos se iban a vanagloriar. Por lo tanto, Dios reduce el ejército. Entonces este rey
en el sentido de cuando ganamos batallas, cuando tenemos victorias, este rey se autoproclama, se vanagloria de esa batalla. Es decir, es una persona que tal vez es bendecida por el Señor en un ministerio, pero esta persona es que yo oré, es que yo hice, es que yo desde años, y entonces la gloria ya no es de Dios, sino es propia. Es como dirigir la alabanza en la iglesia y que el Señor nos haya visitado y que al final del culto diga, el Señor vino porque yo dirigí. Porque yo me preparé muy bien. Sí. Entonces este rey, aunque diga gloria a Dios, lo que realmente está diciendo es gloria a mí. A mí. Él se jacta de sus logros y capacidades para sentirse importante y quiere impresionar a otros. Él quiere ponerse en pantalla, que todos lo vean, que todos vean y que vean lo grande que es, lo bonito que es, y él se autoproclama, ¿no? Así es. Cristo es completamente diferente. Cristo dijo, si buscamos la alabanza de los hombres, esta será nuestra única recompensa. Mateo 6, 2 y 6. Los motivos ocultos. Yo creo, hermano Alfredo, que es lo más importante cuando hacemos algo al Señor. Esos motivos ocultos, cuando dirigimos, cuando nos pone el pastor a hacer algo, cuando estamos tal vez en público o haciendo alguna actividad en la iglesia, que podemos preguntar en nuestro corazón, Señor, ¿cuáles son mis motivos para hacer esto? Por ejemplo, rápidamente te cuento, ¿no? Por ejemplo, en el principio de la iglesia primitiva, muchas personas comenzaron a vender sus propiedades y a ponerlo a los pies de los apóstoles. Y dentro de todo ese grupo, por ejemplo, vemos a Ananías y Zafira, ¿no? Y uno muchas veces no entiende cuál fue el motivo para lo cual ellos ofrecieron algo al Señor y después ellos retuvieron algo de eso. ¿Qué motivo los movió? Ahora, los apóstoles no lo vieron al principio, pero cuando ellos quisieron engañar al Espíritu Santo, entonces el motivo probablemente salió a luz, ¿no? Entonces, en la iglesia, en el ser humano, puede haber otros motivos, ¿sí? Puede haber otras cosas. Quizás voy a hacer esto para recibir la alabanza del pastor, de los líderes, pero realmente nosotros debemos de buscar la alabanza que viene de arriba. Así es. ¿Sí? Gálatas 6, en el capítulo 5, en el versículo 26, Pablo nos advierte y nos dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjese, hermano Alfredo, que una persona vanagloriosa que habla de sí misma, de sus logros, tiende a ser algo irritante, ¿no? Cuando alguien tal vez pasa a dar un testimonio, a dar algo, el testimonio empieza muy bonito, hablando de la gloria del Señor, pero de repente se torna en yo el otro, y da a entender de que si no fuera por esa persona, pues nada existiría, y llega a ser un poco molesto, un poco irritante. Y lo peor es que esa persona ya recibió su recompensa. Como dice la Escritura, ya recibió todo lo que tenía que recibir de parte del Señor. La Escritura también dice, alábete el extraño, ¿no? Sí, y no tu propia boca. Tu propia boca. Sí. Fíjate que cómo Pablo podía ver en esas iglesias como Gálatas ese espíritu de la propia gloria, ¿no? Por eso él habla que no sean vanagloriosos. ¿Por qué? Porque tal vez había brote de eso en la iglesia de Galacia, pero no solamente ahí. Yo creo que hasta el día de hoy en muchos sectores de la iglesia hay personas que ese rey de Jarmut está sentado en ellos. Ellos no reconocen que son un asno salvaje y silvestre, y no reconocemos, está en nuestro corazón. Así sí. es. Entonces, el rey de altura, el rey que se jacta. Fíjese, hermano, para terminar, Filipenses 2 en el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por vanagloria.
Yo creo que Jesús es el mayor ejemplo de nosotros en esa área. Que Dios nos ayude para poder conquistar al rey de Jarmut, a ese asno silvestre, a esa... Como esa historia que usted comentaba, ese asno silvestre, pero montado sobre ese asno venía el Rey de Gloria. Que Jesús esté sentado en el trono de nuestro corazón. Así es, Señor reina en nuestro corazón. Y eso lo conquista todo. Amén, hermano Alfredo. Dios los bendiga, hermanos. Fue un gusto estar nuevamente con ustedes. Sigan resguardados en casa y nos vemos pronto en otro fragmento de estudio. Que el Señor esté con ustedes. Amén.